Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, es nuestro estudio bíblico del día de hoy. Especialmente queremos subrayar el versículo 16 de esta narración que encontramos desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Es la visita que hace aquí el rey Agripa a Festo. Se quedan varios días allí con Festo en Cesarea Marítima. Para añadir contexto histórico. Aquí se encuentra con el rey Agripa II, ya estamos aquí, se encuentra Berenice. Berenice entonces es la hermana. Decíamos y hablábamos anteriormente que Berenice, la hermana de este rey Agripa, tuvo varios casamientos, pero todo parece que fueron fallidos. Y por eso después, al final, después de una serie de matrimonios de Berenice, que fueron fallidos en los años 40, pasó gran parte del resto de su vida en la corte de su hermano. Y eso significa entonces que él va allí con su hermano, él se pone a disposición de su hermano y bueno, aquí en este caso están viajando, están pasando, van a visitar un poco Cesarea Marítima y pasó el resto de su vida, después de estos matrimonios fallidos, pasó el resto de su vida con su hermano, el rey Agripa II. Y entre rumores de una relación incestuosa entre ellos y hoy. O sea, esto es un poco los rumores que pasan, ¿verdad? O sea que es su hermana, pero al mismo tiempo parece que era como su esposa. O puede decirla incesto, incestuosa, matrimonio incestuoso, o hermano, o mejor dicho, hoy coño 10 y ya lleva. Y entonces, durante la Primera Guerra Judeo-Romana, comenzó una relación amorosa con Tito Flavio Vespasiano, futuro emperador. En ese momento todavía no lo era. Su impopularidad entre los romanos, sin embargo, obligaron a Tito a cesar su relación con Berenice al ascender al trono en el año 79. Cuando él murió, 2 años después, Berenice desaparece de la documentación histórica. O sea que Berenice, mientras Tito Vespasiano estaba todavía allí, Tito
cuando asume como emperador o desaparece María Berenice y luego desaparece, dice, de la documentación histórica. Nosotros sabemos que Berenice es hija de Herodes Agripa y Cipros, como bisnieta de Aristóbulo IV y tataranieta de Herodes el Grande. Tataranieta ya es, tataranieta de Herodes el Grande. Su hermano mayor era Herodes Agripa II, su hermano mayor. Sus hermanas menores eran Mariana y Drusila. Drusila, que según habíamos estudiado, ¿verdad?, que se había casado con Félix. ¿Se acuerdan? Drusila, que vino también y como conocía Félix por Ando Juppé, conocía algo de el camino, le decían a la vida cristiana, opearela Pablo, oñe perdonás inaguri porque opilla paitemo bebe Félix, y también en el contacto y en el diálogo con Drusila que la situación de la acusación, tanto del sumo sacerdote, de los ancianos y el abogado, ¿se acuerdan?, que vino ahí con todo, Tértulo, que comenzó a acusar diciéndole ante Félix, gracias a ti hemos logrado mucha paz debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Ñandeo me dice, discurso y hace no, ñandeo pues te bañeva. Con la chupameya ya es. Bueno, y entonces, aquí es interesante toda esta familia, cómo se nos presenta, de la dinastía, por eso decimos de la dinastía herodiana. Según Flavio Josefo, este gran historiador que ya lo hemos presentado, también hubo un hermano más joven llamado Druso, que murió antes de entrar en la adolescencia, o sea, humano. Su familia era parte de lo que se conoce como la dinastía herodiana. Gobernó la provincia de Judea entre el año 39 hasta el año 92, que serían entonces más o menos 53 años. Volvemos enseguida con más en el Nuevo Testamento. Fiel es Dios, la buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar, a ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano
ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, te has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. En mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh, da, 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 da. Mi propósito es cansarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Papa pidió evitar la costumbre de acudir al tarot para afrontar los miedos del futuro. Dijo que un cristiano debe aprender a vivir en el presente y a dejar el futuro en las manos de Dios. Non temere, dice Dio ad Abramo, a Isacco, a Mosè nella storia. Non temere. E lo dice anche a noi. Non temere. Vai avanti. Non temere. E padre, che io ho paura di questo. E cosa fai quando... Mi scusi padre, ma io le dico la verità, io vado dalla strega, tu vai dalla strega? E sì, mi faccio leggere le mani. Per favore, non temere. Además, Francisco se acordó también de los afectados por el incendio de Los Ángeles y les dedicó estas palabras. E voglio che sappiate che il mio cuore è con il popolo de Los Ángeles, che ha sofferto così tanto a causa degli incendi che hanno devastato interi quartieri e comunità che non sono finiti. Por último, Francisco relató su última llamada con la parroquia de Gaza tras el alto el fuego. Ieri ho chiamato, lo faccio tutti i giorni, alla parrocchia di Gaza. Erano contenti, lì dentro ci sono 600 persone, parrocchia e collegio. E mi hanno detto, oggi abbiamo mangiato lenticchie con pollo. Una cosa che in questi tempi non erano abituati a fare.
soltanto qualche verdura, qualcosa. Al terminar, el Papa, como en todas las catequesis públicas, impartió su bendición a los presentes. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie, pero llegaste con tu amor. La vida tiene otro color, y solamente tú tienes la clave. Ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Miércoles 22 de enero, Nuevo Testamento, segundo bloque, grabando. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando un poco de esta visita que hace el rey Agripa, y con su hermana Berenice. Según
las malas lenguas, ya yo veo los rumores que había. Parece que Berenice, después de unas cuantas veces de intentar matrimonio, todos matrimonios fallidos, al final, según las malas lenguas dicen que tenía una relación incestuosa con su propio hermano. Y bueno, es un poco luego extraño, pero dice que ella se quedó, después de esto, toda su vida pasó con su hermano, se quedó con su hermano. Bueno. Ahora, Josefo habla de tres breves matrimonios de Berenice. El primero, algún momento entre el año 41, que dura hasta el 43, con Marco Julio Alejandro, hermano de Tiberio Julio Alejandro e hijo de Alejandro de Alabarca de Alejandría. Entonces este es el primer matrimonio. Cuando él murió tempranamente en el año 44, ella se casó de nuevo con el hermano de su padre, es decir, con su tío, Herodes de Calcis, de quien tuvo dos hijos, Bereniciano e Hircano. Era de los dos hijos que tiene de su propio tío, digamos. Cuando él murió en el 48, ella vivió con su hermano Agripa durante varios años, hasta que ella se casó con Polemón II, rey de Cilicia, a quien luego abandonó. O sea que Coabe, Osema, o se llama a su propio esposo, le abandona. Y según este historiador Josefo, Berenice requirió este matrimonio para disipar los rumores de que ella y su hermano tenían una relación incestuosa. O sea que pantalla ante Maoí y Ginebra. O sea que ya cuando se va a vivir con su hermano, ya posiblemente ella estaba ya con su hermano en una relación incestuosa. Pero como hoy cola rumor, hoy colañe de aquí para allá, entonces pantalla famosa, entonces Omendagua ¿verdad? Con este rey de Cilicia, Polemón II. Pero que luego, ¿verdad? Le va a Polemón, se le persuadió para que accediera a esta unión debido principalmente a la riqueza de ella. Y claro, imagínense la dinastía herodiana. Sin embargo, el matrimonio no duró y ella pronto volvió a la corte de su hermano. Es decir, que no aguanta y voy a generar. Josefo no es el único escritor antiguo que sugiere la existencia de una relación incestuosa entre Berenice y Agripa. Juvenal, en su sexta sátira, claramente señala que eran amantes. Si esto era cierto o no, es algo que se desconoce. Upea con la rumor la oña, upea la rumor. Pero claro, en estos lugares palaciegos, ya eso vendrá Eila y Catúa la Grey Cuapa. Y además como eran hermanos, ¿verdad? O sea, uno lo que menos va a desconfiar era eso. Pero por ahí seguramente algunos soldados o algunos de la corte o imante agua llevan la oña landeroga pupi oía o mi oíla o mojnacua lleva o mi oíla más la chismoso ya es señadena. Entonces ocurre pervir la voz. Bueno, Berenice realmente pasó gran parte de su vida en la corte de Agripa y según todos los relatos compartieron un poder casi idéntico. Los rumores populares pudieron verse alimentados por el hecho de que el propio Agripa nunca se casó. Agripa también nunca se casó. Entonces todo esto nos hace pensar un poco, ¿verdad? Pero queda siempre en las nubes, ¿eh? Hay incógnita. Estas son suposiciones. Que dentro de los mismos grandes historiadores de aquella época también queda simplemente en un oye endaye. Alleva. Vea la famoso oye endaye. Pero esto no sucede simplemente aquí. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país.
es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor.
disposición. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar. La abeja vuela, vuela hasta encontrar. Sigue buscando su sustento. ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Si la abeja supiera la flor que contiene la miel, no perdería tanto tiempo en flores de papel. Si hoy descubrieras el don que proviene de Dios, en él calmarías tu lamento, de él proviene el sustento. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. No, 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 no. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Muchas gracias. Pero si ese aplauso queremos que suba, tiene que ser más fuerte. Que suba hasta la...
Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estábamos hablando nosotros en este bloque anterior sobre Berenice, que es la hermana del mismo rey Agripa, es toda una dinastía herodiana. En ese momento cae, vamos a decirle así, Pablo, en esta jurisdicción que les pertenece a ellos, ¿verdad? Al rey Herodes. Y entonces este gobernador que viene desde Roma, ciertamente que tiene aquí el honor, o si no la diplomacia también de presentarles un poco el caso, ya que Pepe y Cuade, Pejendumí, va a imaginar la situación, se plajuina con Aves y Festo, porque había llegado recién, Félix, que había dejado también recién el poder en ese lugar como gobernador, como prefecto. Entonces, ahora es Festo el que le presenta y le invita al rey Agripa a escuchar un poco el caso de Pablo. Por eso es que tenemos toda una presentación ante el tribunal, ante su consejo y también los acusadores. Porque Festo, cuando fue a Jerusalén, ¿se acuerdan que en esa presentación suya, porque hay cojoña presentar a Jerusalén, 3 días después de haber llegado, o sea que enseguida, para Porcio Festo era importante presentarse ante la sociedad judía, y entonces cuando Festo sube de Cesarea a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo. Está en el trono, ya enseguida le presentan acusaciones contra Pablo. Upean los torballos, ya es agüella peña pununame, que la vida cristiana, la predicación de la resurrección, el evangelio de Jesucristo, el hecho de decir cuál es el camino que Dios ha tomado con la encarnación y la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo, en este contexto histórico, ¿verdad? Les molesta a los judíos, les molesta, pero totalmente y absolutamente. Entonces, lo antes posible. Jaumeneo Oñe iba ahí, de Félix, que estuvo ahí Pablo, que ellos presentaban acusaciones, que Félix no pena y que Félix ya posea, que al final le dé cuenta a Eogendunte, a Drusila, y muchas cosas más, ¿verdad? Pero aquí ellos le pedían que les concediera un favor, imagínense. Y este Porcio Festo era mucho más diplomático, porque apenas él llega, pasados 2 años, dice, Félix recibió como sucedor a Porcio Festo. Y es decir, Porcio Festo, queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. O sea que enseguida me voy. Ne irán ellos en Dune, irán ellas en Shahina, etc. Pero mene o muajere me voy. O yo puedo ir a mira, este Félix que no hace nada, este Félix que anda ahí escuchando a este tipo, porque Pablo dice que se iba y hablaba siempre con Félix, o sea que le mandaba llamar. Después de algunos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó sobre la fe en Cristo Jesús.
y vemos, un menos judío y ahí o denunciar aquí a Félix. Por eso que consiguieron que después de 2 años le cambiasen a Félix, que era hasta ese momento el procurador, ¿verdad? El que estaba gobernando. Y entonces Pablo se va, ciertamente, porque los otros le querían escuchar. ¿Y cuál hace? Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y le dijo a Pablo: por ahora puedes irte. Cuando tenga otra oportunidad te mandaré llamar. Bueno, todo esto ya es un poco el aspecto teológico, el aspecto del querigma, el aspecto del anuncio. Lleva que Lucas va metiendo dentro del contexto histórico de la historia que sucede también con Pablo. Y que Pablo no desaprovecha la oportunidad para presentar el evangelio, ¿verdad?, de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos, en las colinas, vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba: ¡buenas nuevas! Isaías dice: ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen crees en el evangelio, ellos quieren decir crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que pueda imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey.
Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, Él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés, invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hoy sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraída y dices lo quiero todo. ¿De qué me vale reservarme entera? Despojo, entrego todo, en ti confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no, no, no poder sentirme vivo. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. Oh, 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 oh. Soltar la rienda pa' que tú la sostengas. Y si me pierdo, ahí estás tú. Todo lo tengo en ti, Jesús. Vale la pena, sí que vale la pena. En tu presencia vivir la vida entera. No, no he perdido la razón. Es que me has dado un nuevo corazón. Dado un nuevo corazón, Señor,
segundo, no, no, no. Poder sentirme viva. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando aquí sobre el capítulo 25, desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Es una narración muy interesante en donde se presenta la situación de Pablo ante el rey Agripa y también aquí Berenice, que es la hermana del rey Agripa II. Es de la dinastía herodiana. Ñañemonguetama Goripepe. Es interesante toda esta vida que se nos habla de Berenice también, una mujer de la dinastía herodiana. Se casa prácticamente 3 veces, incluso después se habla de una relación incestuosa ahora en este momento, porque el rey Agripa II pues, es su hermano, ¿verdad? El hermano mayor. Pero también incluso en el segundo matrimonio de Berenice se habla de que estuvo con su tío, imagínense. Y entonces dice que tiene 2 hijos. Cuando se muere después va al palacio, pero después le hacen casar también para hacer un poco esos rumores de que ella parece que estaba en incestuosa. El rey Agripa II no mendayoi, y entonces daba más a pensar algo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pero ya insistimos y hemos dicho en esa historia, hay que seguir leyendo, interesante, lleva mare no debe va Pablo hoina, mova oye juzreagina, ¿verdad? Entonces, valores, principios, entonces, bueno, así ya nos damos cuenta, aquí es más bien el poder, aquí es más bien la riqueza, aquí es más bien la fuerza, que me parece que Lucas nos quiere mostrar bien también estos aspectos. Nos hace entender que muchas veces, la yajeka omiante hoy, a veces con el poder, a veces con el dinero, a veces con pea, allá posea, y vivimos un poco de la misma manera. O sea, la historia se repite. Esto hace más de 2000 años, apea la año de humanidad o continúa. Por eso yo alguna vez digo, ¿será que nosotros para el año 200.000,
Pero año 2025 va a llegar. O sea que para el 200.000 algo ya ha de cambiar de toda esta historia que se vuelve a repetir. Fíjense nomás. Por eso es interesante la historia. La gente coña interesará enseguida. Nosotros volvemos a repetir. Y cierto, yo pienso que nuestra historia, por lo menos la memoria histórica, somos muy frágiles, ¿verdad? De hoy, por ejemplo, de malan de tatarabuelo, por ejemplo, ande y hoy malan de tatarabuelo. Algunos de hoy ni va a exagerar y bisabuelo. Yo vine y más ese bisabuelo. Si abuelo es un mía y cuá. Después ya los nombres, petén, bisabuela la y cuá la se mandó ayer. Y así, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, es interesante todo esto, cómo se nos presenta. Y por eso yo digo, ¿será que en el año 200.000 de nuestra era, será que tendremos un cambio, algo diferente de este buen anuncio, de este evangelio? O pocota pioñandere, ya pota cambio. Esa construcción del reino de Dios del cual nosotros estamos hablando. Porque lo que Pablo está trayendo y lo que Pablo está proponiendo es el evangelio de Jesucristo. Lo que Lucas nos está narrando y nos pone bien aquí a continuación es interesante porque dentro del contexto histórico, dentro de lo que nosotros vivimos, presenta el evangelio de Jesucristo y es la relación o es entonces el choque, el cortocircuito, ¿verdad?, de la propuesta del evangelio de Jesucristo con nuestras actitudes. A upebeñan de ya cablea, upebe y coñan de la cortocircuito. Porque queremos seguir robando, queremos seguir siendo infieles, queremos hacer lo que nosotros ñane acá y cose. Upego ya de momento allí Lucas y todos los autores bíblicos vuelven a recordar la base esencial y fundamental. Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Dios. Génesis, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 5. Que la maldad entre el hombre, la sociedad, era una cuestión, ¿verdad? A más no poder cada vez hoy ve. Y eso es lo que va describiendo, eso es lo que va diciendo el autor sagrado, y entonces te vuelve a tocar el punto, ¿verdad? Vio entonces Dios que la maldad humana se multiplicaba sobre la tierra y que todas sus actitudes eran siempre perversas. Se arrepintió Yahvé de haber hecho a la humanidad sobre la tierra. Hoy pues, le dolió en el corazón a Dios. Son narraciones espectaculares. Esto se llama narraciones antropomórficas. Dios que asume, ¿verdad?, esa forma de hombre. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Todo lo que después se presenta de la vida de Pablo y cómo nosotros afrontamos nuestra propia historia, nuestra propia vida. Y muchas veces lo llevamos simplemente por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta, por lo que yo siento, y a lo demás que le coman bichia lleva. Apenas y por ahí, ¿verdad? Pero vamos a seguir reflexionando esto, ¿verdad? En esta presentación que le hace Festo, Porcio Festo, al rey Agripa, para que escuche a Pablo. Y Pablo después que hará su discurso ciertamente, pero eso ya llegaremos cuando estemos con el capítulo 26. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.